Sí, el video lo Prende el video para que vean. Fíjate, tenemos un compañero. Un intruso. Tenemos un intruso acá. No sé si lo pueden ver. No, se subió. Bueno. Ya, vamos a apagar la cámara. Porque no me va a dejar. Bueno, bájalo pues. Déjame ver. Bueno, no sé, de pronto, ¿ustedes creerían que alguien puede enseñar o predicar mal o de manera antibíblica? ¿Ustedes creen que eso puede pasar? Claro. Yo creo que sí. Bueno, Gerardo dice que sí. No. Y claro, eso puede pasar. Claro que sí. Sí, eso pasa y pasa muchísimo. Bueno, y pues asimismo, según las palabras de Jesús, había un grupo de personas que no oraban de forma correcta, o sea, oraban de manera incorrecta, así como también se puede predicar mal, también podemos estar cayendo en hacer mal nuestras oraciones a Dios. Y es un tema demasiado importante. Había algo que estaba pasando en el tiempo de Jesús y era que un grupo de personas estaban orando de manera incorrecta y por eso es que Jesús es motivado a enseñarles. Ellos son los que generan la pregunta y les dice que les enseñe a orar, pero yo sé que Dios todo esto lo ha permitido para que también nosotros podamos aprender, y el mismo interrogante que ellos tenían es el mismo interrogante que muchos de pronto de nosotros podemos llegar a tener, cristianos y no cristianos. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús enseñó acerca de la oración? Hay aciertos y desaciertos en los labios de Jesús que nosotros debemos aprender. Así como Él dice, hay que hacerlo de esta manera, también nos advierte sobre algunas cosas que debemos tener cuidado, las cuales no podríamos hacer. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Jesús nos enseña que Dios no ve las apariencias, sino que Él examina y conoce el corazón. Yo quise, bueno, el título de hoy es Un día en mi vida. Una vida sin oración es una vida sin Cristo. Todos nuestros días deben ser como lo que hoy Jesús quiere hablarnos. Y yo quiero que ustedes me acompañen a la palabra en Mateo 6, en el versículo desde el 5 hasta el 12. ¿Qué versión? Vamos a estar en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 6, ¿cierto? Los 12. Sí. Yo se los voy a compartir en la pantalla, pero ustedes si quieren pueden verlo. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Amén. Vamos a leerlo. Cuando ores, Ay, espera que se me fue. No sé por qué. amén. Vamos a ver que no se vaya a mover. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien Que ve, se me está moviendo. quien No sé todo por ve, qué. te recompensará. Espéreme, Jera, que no sé por qué se está disparando. Aquí está. Vamos en el 7. Uh-huh. 7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez.
No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Amén. Antes de empezar, yo quiero aclarar algo, que es uno de, o sea, en lo que hemos caído. Y es que las intenciones, la intención que tuvo Cristo nunca fue el dar una oración para repetir. Eso es algo que nosotros no debemos hacer. Y por el contrario, lo que hace Cristo por medio de esta palabra que les habla a sus discípulos es dar un modelo, donde hoy vamos a estudiar 3 asuntos que él quería que tuviéramos presente. O sea, él hace 3 advertencias que nosotros debemos tener en cuenta en medio de nuestras vidas. Yo quise extraer de todo lo que Gerardo hoy nos compartió y él incluso no se termina acá. Es un poquito más largo y yo sé que ustedes, creo que de pronto el 90% me atrevería a decir que se sabe en el Padre Nuestro, de memoria, porque hemos estado acostumbrados de pronto a repetirlo y ya está tan impregnado que aunque a veces ya no lo hagamos, o de pronto algunos sí, ya eso no se borra de la mente de todas las veces que lo hemos hecho. Entonces, hay 3 cosas muy importantes que Jesús permite que nosotros podamos profundizar y aprender hoy. Y una de ellas, la primera, que yo puedo ver, la encontramos, voy a devolverme para quedarme aquí en esta. Y dice el versículo 5, meditando sobre él, yo puedo entender lo que Jesús quiere hablarnos y él quiere decirnos que existe una recompensa que no viene de parte de Dios, sino que es una recompensa humana. Porque mire que él dice en la última parte del versículo 5, les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Está hablando de una oración que no tiene respuesta de parte de Dios, pero sin embargo tiene recompensa. Y el original acá de este versículo en la palabra hipócrita, estuve estudiando un poquito más acerca de esa palabra tan fuerte, y viene, y quiere decir, cuando Jesús la habla, estaba hablando de un actor en un escenario que hace su trabajo, que simula ser algo que él no es. Es una escena ficticia. Cuando él habla entonces de hipócrita, está hablando de esa profesión de un hombre que está fingiendo, que está haciendo algo para que otros vean, pero que no es lo que es él de verdad. Y eso es lo que la advertencia que él hace. Entonces él habla de este grupo de personas que querían era que los vieran y que no tenían corazones sinceros. Porque para Dios, ellos no tenían un corazón en el momento de la oración dispuesto para Él, sino que el objetivo de su oración era otro y era llamar la atención, porque Él lo dice. Es como una puesta en escena donde ellos están fingiendo y dice, de cierto, ellos ya tienen su recompensa. Entonces, esa recompensa no se hacía esperar, pero no era la recompensa que obtienen este grupo, que debemos analizar nuestro corazón y nuestra vida. La respuesta que se obtiene a esta oración es una respuesta humana, es una recompensa que viene de parte de los hombres. ¿Por qué? Porque está logrando llamar la atención y no es la atención de Dios. Es la atención que ellos mismos quieren llamar.
Y esa es la recompensa, la única recompensa que ellos pueden obtener. No es de lo que ellos están clamando a Dios. Entonces, no lo hacían para Dios. Y por supuesto, tampoco llegaban delante de Dios. Y con mayor razón, tampoco su recompensa tendría que ver con la recompensa que Dios iba a dar. Ellos lo que querían era llamar la atención, dar una buena impresión ante el resto de personas. Y de hecho dice Jesús que era la única respuesta que ellos iban a obtener como recompensa a lo que estaban haciendo. Entonces, definitivamente, nosotros debemos tener mucho cuidado con esta lectura, porque de aquí pueden surgir malas interpretaciones, porque miren que él habla de más o menos como la forma como tenemos que orar y justo con esta lectura se ha prestado para muchísimas cosas incorrectas. Y definitivamente, más que permitir, y pongamos mucha atención con esto, más que permitir que otros vean o que estén presentes en la oración, el enfoque de Jesús no era ese. La enseñanza que él quería dar por medio de esta palabra era decirles, cuando él les dice, a ver, dice acá, habla de esquinas, de las esquinas de las calles, habla de las sinagogas para que los vean. Público. Y también habla, váyanse a un cuarto y cierren su puerta en secreto. Entonces, aquí lo que estaba Jesús enseñando no era en decir el lugar correcto para orar, sino que él lo que estaba queriendo enseñarles a ellos, más que una habitación o exclusivamente decirles, ustedes tienen que estar a solas en medio de la oración, o el lugar donde ellos tuvieran que estar, él estaba hablando del corazón y las intenciones que tenemos cuando oramos. Entonces, hay mucha información que nos pueden ayudarnos o que puede hacer que nosotros nos desviemos del enfoque de lo que Jesús realmente quería enseñarnos. Entonces, el problema no eran las sinagogas, el problema no era la esquina. Incluso a veces uno, tal vez escuchando, tal vez uno leyendo, uno puede llegar a decir, no, pues es que entonces ya no puedo orar. Y ahí es donde debemos tener muchísima atención, porque si el problema no era ni la sinagoga, no era la calle, eran las intenciones con las que ellos lo hacían. ¿Y a quién estaban dirigiendo la oración? Ese era el problema. Ellos no lo estaban haciendo para Dios, ellos estaban fingiendo y aparentando una vida de piedad. ¿Y será que nosotros cuando oramos, cuál es la intención de nuestro corazón cuando nosotros llegamos delante de Dios? Siempre que hagamos un acto que sea público o nuestra oración debe estar motivada solamente por santificar el nombre de Dios. Y no hacerlo con ningún tipo ni de vanagloria, no hacerlo ni por contienda, ni para que me vean. Tenemos que examinar nuestro corazón para saber si nuestras oraciones están siendo motivadas por lo que Jesús está enseñando aquí, que deben ser motivadas. Y Él quiere mostrar, es que orar, por medio de las palabras de Jesús, Él nos quiere enseñar que orar debe ser un acto del corazón sincero, solamente para Dios. No nos está hablando de que no lo hagamos en público. Él nos está enseñando, es que en público o privado, y ya les voy a decir por qué público o privado, su corazón tiene que ser para Dios en ese momento de oración. ¿Y por qué se los digo? Les voy a mostrar acá justo 2 versículos en la palabra. Ay, Dios mío, esto me quedó aquí adelante y no me deja leerlo. Esto está en Juan 11.
41. Lo quita porque prefiero ver eso que ver mal el otro. No sé por qué. Juan 11, 41. Ajá. 41 y 42. 42. Entonces Gerardo no lo va a leer, pero no lo van a ver en la pantalla porque me salió mal la diapositiva. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Amén. Entonces ahí vemos que el mismo Jesús hacía oraciones en público, incluso las palabras que él dice ahí, dice, no oro porque necesito que Dios haga el milagro por medio de mi oración, sino que él lo hacía para que ellos supieran que Dios era el que estaba obrando a través de las cosas que él hacía. Entonces, oraciones en privado o en público. Él hacía oraciones y también encontramos en la palabra en muchas, o sea, si ustedes buscan las oraciones de Jesús, vamos a encontrar oraciones en la madrugada, a un tiro de distancia de los discípulos, en el monte solo, acompañado, en todo momento del día, o sea, vamos a encontrar muchísimo. Entonces ya sea que él nos está mostrando por medio de su ejemplo que esas oraciones pueden ser públicas, privadas, pero Jesús deja claro que aquí lo importante no es eso, sino es el corazón del que está hablando con Dios. Y él solamente está hablando desde esa comunión íntima que muestra una relación. Y esto lo aprendemos es a través de lo que Cristo hizo y que nos deja ver la escritura y nos enseña cuál era el modelo de oración que Cristo tenía en su vida. Y es esa comunión íntima, eso es lo único que yo puedo aprender de él, una comunión íntima que muestra una relación que depende, que le da prioridad, que es obediente, que ama. Entonces, orar en privado y cerrar la puerta, que es lo que dice los primeros versículos. Cuando aquí lo dice, cierra la puerta. Él es, exacto. Es lo que está diciendo en pocas palabras, es hazlo solo a tu Padre. Eso es lo que él quiere decir. Y lo que a nosotros nos gusta escuchar, porque sé que a todos nos gusta escuchar la palabra, la recompensa. Esta palabra, la recompensa, también viene de labios de Jesús, es decir, que Dios ve en secreto y ve el corazón del que honra en secreto, y esto es lo que a nosotros nos lleva a meditar sobre el segundo punto, donde se habla de una recompensa, y esta sí está bien, que es la recompensa que no viene de parte de los humanos, y es la recompensa a una oración correcta. La que obtiene la recompensa de Dios. Y esta la encontramos, ustedes me perdonan, pero yo no sé por qué esto se está disparando solo. Dice, versículo 6. porque ellos se imaginaban que serían escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe que ustedes necesitan antes de que se los pidan. Bueno, entonces, el segundo punto entonces es una oración correcta que obtiene recompensa de Dios, y esa es la que nosotros queremos tener. Una oración que vaya dirigida a Dios es cuando el hombre lo hace del corazón
solo para Él. Esa es la oración que trae recompensa. El aislarse, estar a solas, Jesús le está diciendo, no es para mostrarse. Cuando Él habla entonces, háganlo solamente para Dios. Es un momento, Él está enseñando que la oración es un momento de intimidad, donde las palabras deben dirigirse hacia Él y no hacia nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Él habla, más adelante dice, no parloteen, no se preocupen por sus necesidades. Vamos a mirarla acá. Dice, Cuando mira ores, acá, dice el 8. no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Dice, ellos entonces al parecer lo que hacían era repetir y repetir lo que estaban necesitando y eso los hacía desviar de realmente lo que necesitaban en medio de su oración. Entonces, quienes se enfocan en la oración en Dios, dice la palabra, dice Jesús, esto trae recompensa y la recompensa, y habla ahí de las necesidades. Dice que sus necesidades no necesitan ni siquiera que las digan, aunque Él no dice no las digan. Él dice, ni siquiera ustedes necesitan mencionarlas. Su Padre sabe de que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo digan. La oración no está diseñada para que usted y yo nos sentemos a decirle a Dios todas nuestras necesidades. Y nuevamente lo digo, no está mal que lo hagamos. Sencillamente hacerlo nos desvía del verdadero propósito de la oración. Entonces, nuestras necesidades, dice la palabra, están presentes ante Dios, antes de que se las digamos. Entonces, no es necesario decirlas, pero si las decimos, como les digo, no va a haber ningún inconveniente en que lo hagamos. Pero si se usa el tiempo con Dios para exaltarlo, seguramente que Dios va a cubrir como recompensa todas aquellas cosas que usted y yo estamos necesitando. Y eso bueno, yo creo que ese versículo no lo apunté. Eso lo encontramos y lo hemos visto muchísimo en las reuniones y está en Mateo 6:33, cuando dice, busquen primero el reino de Dios por encima de todo y lleven una vida justa, dice la Nueva Traducción. Y Él les dará todo lo que ustedes estén necesitando. Cuando nosotros entonces nos enfocamos en buscar ese reino, en adorar a Dios, en llegar delante del Padre sin ocuparnos o preocuparnos por nuestras necesidades, esas van a ser añadidas a causa de que usted y yo estamos adorando y exaltando el nombre de Dios. Entonces, orar a Dios no es la manera de cubrir nuestras necesidades. Orar a Dios, según enseña Jesús, es relacionarnos con el Padre. Es darle a nuestro Padre, como dice Jesús, el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Es darle la importancia y pasar tiempo con Él. Es anhelar su reino en nuestras vidas. Es tener comunión primero con Él. ¿Y quién tiene comunión con Él? Dice la palabra, y aquí nos conecta también la escritura, dice que también tiene comunión con su prójimo, porque Él dice, perdóname así como yo he perdonado a aquellos que me han ofendido. Está hablando de una comunión con aquellos que me rodean, porque eso hace parte de nuestra intimidad. Miren que él acá en la escritura, Jesús está hablando, es de esa comunión íntima de cómo debe ser nuestra relación con Dios, y ahí está incluido aquellas personas que nos rodean, las cuales nos han ofendido y vienen delante de nuestra oración o de nuestro momento con Dios cuando nosotros le decimos al Señor, yo también los perdoné, necesito que tú también me perdones. Entonces la muestra de mi amor también
de mi amor a Dios es mi comunión con el otro. Yo no, voy a ver si tengo acá lo que ya... No traje apuntado el otro versículo. Entonces, no es necesario que lo leamos, pero yo lo voy a parafrasear. Lo que les acabo de mencionar lo encontramos en 1 de Juan 4:20 y dice que el que no ama a su hermano que ve, ¿cómo va a decir que ama a Dios si a Dios ni siquiera lo ve? Es más sencillo que podamos amar a quienes vemos que decir que amamos a Dios cuando no nos la llevamos bien con nuestro prójimo. Y yo quiero hacer dar como un ejemplo, porque a veces nos queda mucho más fácil entender con las cosas cotidianas de la vida. Y es lo que quiere decir Jesús, es que nuestra relación, cuando Él enseña nuestro Padre, nos está enseñando una relación de padre y de hijo, que se relacionan para compartir. Y que ese hijo, y yo los quiero llevar si usted es padre, imagínese en su relación familiar con su hijo, y si usted no tiene hijos, imagínese en su relación familiar con su padre. Y cuando el padre y el hijo están juntos, yo sé que el padre que ama, porque obviamente que hay padres que pues no son tan buenos padres, pero hablemos de un buen padre, ese padre que ama, que quiere estar con su hijo, que tiene esos momentos con su hijo, él no necesita que el hijo venga, padre, yo necesito esto, padre, yo necesito esto, y empiece a hablar. El hijo, en vez de tener ese momento de compartir con su padre, empieza a pedirle. Y dice en la escritura que el padre ya sabe de las necesidades de su hijo. Y entonces imaginémonos nosotros en esa relación con nuestro padre, un padre que realmente es responsable con su hijo, que siempre se ocupa de él, no necesita que su hijo se siente a decirle, papi, necesito que me pague el colegio, papi, necesito que me compre la comida. Él solamente quiere tener su momento, relacionarse con su hijo. Y si él le llegase a decir, papi, necesito esto, seguramente que su padre le dirá, no te preocupes, que yo tengo presente todo lo que tú necesitas. Yo lo que quiero es sentirte cerca, yo lo que quiero es relacionarme contigo, amarte, que me ames, y eso sería una relación, digamos, humana, y así es como Jesús quiere que nosotros también veamos nuestra relación con nuestro Padre Celestial como una relación de intimidad, de tiempo, y como lo dije iniciando, el ejemplo de la relación de intimidad es Cristo. Cristo es nuestro ejemplo de tiempo con Dios, de intimidad. Y una vida, y yo espero que esta frase no se salga de su corazón y que la guarde. Una vida sin oración es una vida sin Cristo. Nosotros podemos leer la Biblia todo el día, podemos hablarle de Dios a todo el mundo, podemos hacer tantas cosas que supuestamente Dios nos está pidiendo, pero si nosotros no tenemos una vida de oración, no estamos teniendo intimidad con Dios. Estamos teniendo una vida sin Cristo. Y cuando nos ocupamos del reino y descansamos en la confianza, dice la Escritura que Él trae recompensa. Y yo diría que la primera recompensa es darnos paz en medio de nuestro corazón, porque cuando usted ora, cuando usted tiene una relación íntima con Dios, usted descansa, porque usted sabe que usted tiene un Dios que provee, un Dios que está con usted, que a pesar de las dificultades sabe que siempre está ahí disponible 24 horas, 7 días a la semana, porque Dios no ve las apariencias, Él examina nuestro corazón, y su oración y mi oración es el espejo de nuestro corazón. Yo quiero que ustedes piensen por un momento qué tal es su oración con Dios, qué tanto estamos pasando tiempo de intimidad con Dios. Yo quiero que ustedes se examinen, no tienen que decirlo, pero yo sí quiero que hoy se tomen un minutico
para que piensen en ese momento en que ustedes oran, cuánto tiempo ustedes están compartiendo con Dios, qué calidad de tiempo es su oración con Dios. Y así como esa respuesta que ustedes tienen en el corazón, que solamente cada uno sabe, es un espejo de lo que hay en su corazón. Entonces hay recompensa a quienes le buscan como Dios, que quieren intimar como hijos, que no se acercan buscándole para parlotear sobre sus necesidades. Eso es lo que nos enseña Jesús. Y es así como a partir del versículo 9 que vemos aquí en la pantalla, nos lleva al tercer punto que les dije que estábamos meditando sobre 3 puntos. Y el tercero es cómo debe ser nuestra oración. Cómo debe ser nuestra manera de dirigirnos a Él. Y él empieza diciendo, santo. En las otras versiones está santificado sea tu nombre, que es lo que casi la mayoría de personas tienen siempre en la mente. La Nueva Traducción Viviente lo dice, que sea siempre santo tu nombre. Porque Él es santo. Y esta palabra, he meditado mucho acerca de ella y ustedes, lo que más conocemos acerca de la santidad es que Dios no es como nosotros y tampoco debe ser tratado como uno de nosotros. Hay personas que acostumbran a tratarlo de manera irreverente, a dirigirse a Dios de pronto de una manera como si se tratase otro ser humano. Y lo que aquí me está enseñando Jesús es que Él es nuestro Padre, pero también sabemos que Él es apartado y que su nombre no es como uno de nosotros. Y cuando Jesús habla esto, tenemos que tener en cuenta, y se los he hablado varias veces, el contexto en medio de que se da la palabra. Y no sé si ustedes han estado en el grupo cuando les he enseñado acerca del nombre de Dios para Israel en el Antiguo Testamento, que solamente eran consonantes y no tenía vocal, porque para ellos el nombre de Dios es santo, para ellos el nombre de Dios ni siquiera deberían de pronunciarlo por la reverencia misma que tenían a su nombre. Pero aquí Jesús les está acercando el nombre de Dios y les está diciendo, llámenlo Padre. Está haciendo que el nombre de Dios sea un nombre cercano. Incluso si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, ahí se ve mucho rasgo de lo que los judíos, del concepto que tienen acerca del nombre de Dios, de que ni siquiera lo querían pronunciar. Porque Mateo, en vez de hablar del reino de Dios, él lo pronuncia es el reino de los cielos, en la mayoría de veces. Porque el Evangelio de Mateo está dirigido especialmente a mostrar cómo Jesús es ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento a través de las escrituras que ellos tenían en ese momento, que era el Antiguo Testamento. Entonces, lo que también por medio de esta palabra podemos aprender lo que Él puede hacer y lo que Él está esperando de nosotros. Pedir su voluntad en nuestras vidas es aceptar la soberanía de Dios, es confiar. También es darle el control y permitirle que esas cosas que nosotros estamos anhelando, que nosotros estamos deseando, no son nuestra prioridad, sino hacen parte de los propósitos de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo este Padre nuestro. Para que sirva a nosotros de modelo de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta en medio de nuestra oración. Pedir que no sea lo que quiero, sino que en mi vida primen siempre los planes de Dios, porque Él dice acá que se cumpla tu voluntad. Es ponerme en las manos de Dios
para trabajar, para extender su reino, para que yo sea un instrumento. Y olvidarme de las cosas que yo estoy anhelando para cumplir mis propios propósitos. Y decirle a él, venga tu reino, es clamar que su gobierno como rey, es decir, nuestra máxima autoridad, porque eso es lo que es un rey. Y cuando yo hablo de reino, estoy hablando de que un reino no existe si no hay un rey, que él es mi máxima autoridad. Es decirle que las ordenanzas, que sus mandatos son ahora mi ley y que ahora yo me sujeto a sus designios. Eso es lo que yo le digo cuando le estoy hablando de que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad. Le estoy leyendo el versículo 10. Entonces, también cuando Jesús habla de danos hoy el alimento que necesitamos, en el versículo 11, nos está hablando de que es un acto diario. Y al ver el ejemplo nosotros de Cristo que estábamos hablando ahorita, en la oración que Él hacía, en lo que nosotros hemos aprendido a través de lo que la Escritura nos enseña, de lo que Él hacía, sabemos que orar es un acto que se hace en todo momento, en toda circunstancia, durante todo el día. No es que usted vaya a dejar de hacer todas las cosas que tiene que hacer para que solamente ore, pero estamos hablando de tener intimidad con Dios en el día a día, hacerlo con más frecuencia. Orar sin cesar, dice Pablo. Dice, en todo momento, oren, den gracias a Dios. Y ahora, en el mismo capítulo, en el mismo Mateo 6, cuando termina Jesús, que no lo traigo acá, pero él, después de que da el Padre Nuestro, él lo quiere ejemplarizar para que nosotros podamos aprender la manera en la que nosotros debemos orar. Y él da un ejemplo de que un hombre que insiste en tocar la puerta a una hora inoportuna y dice que él consigue lo que pide por su persistencia, independientemente de la hora que lo esté pidiendo, porque él quiere enseñar que nuestra oración tiene que ser persistente, constante, en todo momento. Entonces, la gran llave para llegar a Dios es un corazón sincero, que no lo hace para llamar la atención, sino para que ese Padre que ve en lo oculto pueda darnos a nosotros también en lo secreto esa recompensa que estamos anhelando. Y es su espíritu, su presencia. Él se encargará de ayudarnos en nuestras necesidades como consecuencia de que usted y yo buscamos de su reino y de que le buscamos como Él nos está enseñando. Entonces el modelo me enseña que quien guarde su nombre, quien exalte su nombre, quien le busque, quien se relacione con Él como Padre, quien tenga esa comunión, quien perdone a su prójimo por sus ofensas, podrá obtener también el perdón de parte de Dios. Y asimismo, yo lo que quería de pronto compartir más con ustedes, más que meditar sobre cada punto, porque tampoco tenemos mucho espacio, es que no veamos esta enseñanza de Jesús como que tenemos que repetirla, sino que nosotros podamos aprender mucho más de las palabras de Jesús. Y yo creo que nos podríamos quedar aquí toda la noche meditando más, y si amplío lo que traje y nos vamos más lejos del versículo 12, vamos a aprender muchísimo más de Jesús. Pero lo importante, y les recuerdo los 3 puntos para finalizar, y eran: el primero es que hay una oración incorrecta, que no trae respuesta de Dios, que trae una recompensa y es humana, pero que también existe una oración de manera correcta
que llega delante de Dios y que también trae una recompensa que viene de parte de Él. Y que tengamos muy en cuenta cuál es nuestra manera correcta de orar. Que no nos cansemos de hacerlo y que haga parte de nuestra vida diaria, que haga parte de nuestro respirar, si se puede decir así de una manera, y que la mejor muestra de que usted y yo tenemos a Cristo es que tenemos una vida de oración. Amén. Amén. Bueno, voy a dejarles de compartir acá. Amén. Bueno, ¿quería usted compartir algo? No. ¿Qué más? Más que claro, mi rey. Más que claro. Bueno, no sé quién se salió Elian. Bueno, no sé si ustedes de pronto ahora con la enseñanza de parte de Jesús acerca de la oración, yo quisiera que ahí donde estamos, hoy de pronto no oremos por esas necesidades que siempre oramos, sino que cada uno donde estemos pongamos en práctica su enseñanza de santificar, de exaltar su nombre, de orar de una manera. Bueno, yo creo que este punto se me quedó por fuera, pero ahora que lo tengo presente, quiero compartírselos. Y es que nuestras oraciones tienen que ser oraciones bíblicas. Nosotros tenemos que aprender a orar bíblicamente. Yo pienso que para aprender a orar bíblicamente necesitaremos la segunda parte de hoy, pero es muy importante porque ahí es cuando la gente dice, no, es que la Biblia tiene tantas promesas, pero hay palabras en la Escritura que fueron promesas para otro tiempo, para otra gente, y de ahí nosotros podemos extraer para nosotros los principios y aprender a orar conforme a las Escrituras para poder ver esa gloria de Dios, no esperando que Él nos cubra todas nuestras necesidades, porque nosotros tenemos que acercarnos a Dios con el fin de santificar su nombre, de exaltar el nombre de Dios y reconocer que Él ya hizo lo más grande por nosotros y es haber dado su vida en la cruz. Y por medio de ese sacrificio en la cruz es que usted y yo hoy podemos tener esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Y ahí donde ustedes están, si quieren pueden apagar el sonido, pero